veremos tal como Él es. Seremos semejantes a Él, en un cuerpo glorificado. Segundo, será un cuerpo igual a los ángeles, un cuerpo angelical. Mateo capítulo 22 y el versículo 30. Mateo capítulo 22 y el versículo 30. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Los ángeles de Dios en el cielo. Mira bien, ángeles de Dios. Hay una diferencia entre ángeles de Dios y los ángeles caídos, que se corrompieron su cuerpo. Son dos cosas distintas que hablan en Génesis 6, que esa palabra nephiles, ángeles caídos. Es distinto, ángeles de Dios y los ángeles caídos. Seremos igual a los ángeles de Dios. Tercero, será un cuerpo resplandeciente. Iremos brillar. Mateo capítulo 13 y el versículo 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga, resplandecerá. Nuestro cuerpo será la divina presencia del Espíritu de Dios en nosotros. Tendremos el cuerpo de Cristo en nosotros, al ser los muertos resucitados en Cristo y los que serán arrebatados en las nubes para estar con Él. Cuarto lugar, será un cuerpo perfecto. Efesios capítulo 4 y el versículo 13. Será un cuerpo perfecto. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, varón, hombre, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, algunos teólogos dicen que es claro la madurez, el conocimiento del Señor Jesucristo, de llegarmos hasta la madurez de Cristo. Pero algunos teólogos dicen, en quinto lugar, que seremos del sexo masculino. Porque la Biblia dice en Efesios 4:13, llegaremos a ser varón perfecto. No mujer perfecta, pero varón perfecto. Varón. No será un cuerpo femenino, dicen esos teólogos en sexto lugar, pues en el cielo no hay ángelas, hay ángeles. No se turbe. Y Pablo dice en Efesios 4:13 que todos llegaremos a ser un varón perfecto. No mujer perfecta, varón perfecto, porque Él es perfecto. Pero si seremos varones perfectos a la imagen de Cristo, yo entiendo en la Escritura que es a la madurez de Cristo, no que los sexos serán cambiados, pero la madurez del conocimiento de Dios, la madurez de Cristo. Eso quiere decir que todos seremos transformados, dicen ellos, en varones perfectos, en ángeles, no ángelas, ángeles. Séptimo, Jesús era muy hermoso y nosotros seremos como Él es. Salmo 45 y el versículo 2. Salmo 45 y el versículo 2. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Este es Jesucristo. En el libro de Cantares de los Cantares, Él es el escogido entre 10,000. Él es el más bello. Y nosotros seremos como Él es. En octavo lugar, algunos teólogos dicen que tendremos más o menos 1,80 m de altura, como unos 6 pies. Porque es el varón perfecto de Efesios 4:13, 6 pies. Yo tengo 6 pies. Hay una esperanza para usted que es short. Usted va a ser perfecto en el reino de Dios. No se turbe vuestro corazón. Vamos a tener, dicen ellos, 1,80 m a la medida del varón perfecto, porque Jesús era hermoso. Es la estatura que los teólogos dicen que es el varón perfecto. 6 pies. No. Tendremos mucho más sabiduría que el mayor genio que jamás tenga existido en la tierra. Porque está escrito en la Biblia que el menor de los ángeles será mayor de los hombres en el cielo. Mateo capítulo 11 y el versículo 11. Vamos a ver e interpretar bien esa escritura. Mateo capítulo 11 y el versículo 11.
Mira bien. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. El más pequeño en el reino de los cielos seremos nosotros. Porque nacido de mujer, él era mayor. Nacido de mujer, nosotros somos nacidos de mujer. Pero en la glorificación del cuerpo, que nuestro cuerpo será transformado en el arrebatamiento de la iglesia. Entonces quiere decir que el menor en el reino de Dios, abajo de Juan el Bautista, que es el mayor, tiene que ser un ángel. Será tú y yo, seremos mayor que él. Mayor que el profeta Juan el Bautista. En 10º lugar, actualmente el hombre es menor que los ángeles. Mira bien, Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2 y el versículo 6. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Quiere decir que los ángeles son considerados un tanto mayor que nosotros los hombres. Pero cuando nosotros obtener el cuerpo glorificado, resucitado, revestido de la incorruptibilidad, nosotros seremos iguales a los ángeles del cielo. Nosotros seremos igual a ellos, igual. Mira bien lo que dice el versículo 7. Le hiciste un poco menor que los ángeles, el hombre, nosotros, pero le coronaste de gloria y de honra. La Biblia dice que los ángeles tienen celos de nosotros. Celos, porque a ellos les gustaría anunciar y predicar la palabra, pero fue confiado a nosotros, no a los ángeles, a nosotros. Sorry. En primer lugar, con este cuerpo transformado y renovado, nosotros no nos casaremos. Mateo 22 y el versículo 30. Mira bien lo que dice la Escritura. Durante el milenio es otra cosa y es para Israel. No para los gentiles, es para Israel. Mateo, capítulo 22 y el versículo 30. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. No va a haber matrimonio en el cielo. Hay muchas malas interpretaciones en la Escritura en relación al milenio. En segundo lugar, este cuerpo no se cansará, porque será revestido de la incorruptibilidad. Isaías capítulo 40 y el versículo 31. Isaías capítulo 40 y el versículo 31. Pero los que esperan en Jehová, ¿esperan qué? Su advenimiento, su resurrección. Tendrán nuevas fuerzas. ¿Por qué dicen nuevas fuerzas? Al levantarse el cuerpo de la tierra, entonces el cuerpo viejo será transformado. Entonces seremos transformados en algo nuevo. Nuestro cuerpo se vestirá de una incorruptibilidad. Recibirán nuevas fuerzas. Se levantarán. Levantarán alas como águilas, el arrebatamiento de la iglesia. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. El arrebatamiento de la iglesia. 13º lugar, este cuerpo transformado no podrá dormir. Pero los que esperan en Jehová, ¿esperan qué? Su advenimiento, su resurrección. Tendrán nuevas fuerzas. ¿Por qué dicen nuevas fuerzas? Al levantarse el cuerpo de la tierra, entonces el cuerpo viejo será transformado. Entonces seremos transformados en algo nuevo. Nuestro cuerpo se vestirá de una incorruptibilidad. Recibirán nuevas fuerzas. Se levantarán. Levantarán alas como águilas, el arrebatamiento de la iglesia. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. El arrebatamiento de la iglesia. 13º lugar, este cuerpo transformado no podrá dormir. Porque será un cuerpo transformado. Y un espíritu no come, no bebe y no descansa. Porque es un espíritu. Nosotros seremos un cuerpo transformado de incorruptibilidad. Isaías capítulo 5 y el versículo 27. Isaías capítulo 5 y el versículo 27. No habrá entre ellos cansado, ni quien tropiece. Ninguno se dormirá, ni le tomará sueño. A ninguno se les
desatará el cinto de los lomos ni se romperá la correa de sus sandalias. Nosotros no dormiremos, quiere decir que administraremos los planetas con Cristo y seremos como Él es, como Él es. 14º lugar, este cuerpo transformado nunca más se quedará enfermo, nunca más. Isaías capítulo 33 y el versículo 24. No dirá al morador, estoy enfermo. Al pueblo que mora en ella será perdonada la iniquidad. ¿En ella dónde? La Nueva Jerusalén. Dirá el morador, no estoy enfermo. No habrá enfermedad en el cuerpo de incorruptibilidad. Nunca más. 15º lugar, este cuerpo transformado no podrá morir, porque será eterno entonces. Apocalipsis capítulo 20, el versículo 6. Apocalipsis capítulo 20, el versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Mira bien, la muerte no tendrá potestad. La primera resurrección es ahora de la iglesia, que subirá. Pero la segunda resurrección solamente será de los impíos. Y los otros muertos no tornaron a resucitar, dice la Biblia, después que se cumplieron los 1000 años. Resucitarán después del milenio, los impíos, para el juicio final del gran trono blanco. Por eso la Biblia dice, bienaventurado el que toma parte en la primera resurrección. ¿Quién son los santos? Los que murieron en Cristo. La segunda resurrección será después del milenio, y los muertos no tornaron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años para el juicio del gran trono blanco, solo para los impíos, no para la iglesia. 16º lugar, este cuerpo podrá comer, porque Cristo con su cuerpo resucitado lo hizo. Mira bien, ese es un milagro. Juan capítulo 21 y el versículo 4. Juan capítulo 21 y el versículo 4. Hallados 2 discípulos, nos quedamos ahí 7 días. 7 días. Ahí estaban los apóstoles después que Cristo resucitó de los muertos. Entonces Cristo vino y se presentó a ellos, y ahí estaba Pedro y estaba Juan y los discípulos, y Jesús se sentó y dijo, ¿tenéis algo de comer? Entonces fue dicho palabra, es el Señor, y Pedro se echó en el agua. Juan capítulo 21 y el versículo 4. Entonces Pedro se echó en el agua, y Jesús se sentó con ellos y comió con ellos, en su cuerpo resucitado. Comió con ellos. Quiere decir que podremos comer. Si no podremos comer en un estado espiritual, entonces nosotros nos comeremos en las bodas del Cordero. Y nosotros vamos a comer en las bodas del Cordero. Yo no sé qué tipo de comida será. Creo que será Jewish food, no sé. Comida judía, yo no sé. Un asado, no sé. Lo cierto es que vamos a comer. Así que prepárese. Lucas capítulo 24, versículo 41 al 43, los 2 discípulos de Emaús. Jesús se sentó en la mesa y partió el pan, y estaban con ellos. Y después que oró, desapareció. Quiere decir que Él puede comer. Apocalipsis 2:7 y el versículo 17, al que venciere, le daré de comer el fruto del árbol de la vida. Lucas 22:30, ese es el versículo llave. Lucas capítulo 22 y el versículo 30. Para que comáis y bebáis en mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando las 12 tribus de Israel. Para que comáis y bebáis en mi trono, en el cielo, en el cielo. 17º lugar, los sepulcros se abrirán cuando estos cuerpos transformados resuciten. Mateo 27:52, cuando Jesucristo murió hubo un gran terremoto, y entonces las sepulturas se abrieron y muchos santos entraron y subieron a la Nueva Jerusalén. Ezequiel 37:12, decid a mi pueblo. Profeticé, dijo Ezequiel, y vino los 4 vientos de la tierra, y decid, huesos secos, entonces pusieron en pie. Esa es una profecía de doble sentido. Primero, se cumplió cuando Israel se tornó nación, 17 de junio de 1948, y se cumplirá en el arrebatamiento de la iglesia. Pueblo mío, profeticé, dice el Señor, y entró espíritu en ellos, y se levantaron y se pusieron en pie. Eso es la iglesia.
1 Tesalonicenses 4:16 y 1 Corintios 15, 51 a 54, del cual ya hemos leído. 18º lugar, este cuerpo podrá cruzar, o sea, atravesar de la materia, puertas, paredes, porque Jesús no tenía necesidad de abrir las puertas cuando entraba en una casa. Juan capítulo 20 y el versículo 19. Juan capítulo 20 y el versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Él no necesitó abrir las puertas, Él se pasó el primero de las puertas. Su cuerpo glorificado. Así seremos nosotros. Así seremos nosotros. Nosotros viajaremos con Cristo durante 7 años, admirando la belleza en el espacio. Estaremos con Él, viajaremos por las dimensiones, por las constelaciones. Y nosotros viajaremos a la velocidad del pensamiento, a la velocidad de la luz. Mucho más de que la velocidad, 2 veces, 3 veces, 6 veces, 100 veces más la velocidad de la barrera del sonido del Concorde. Nosotros viajaremos, estamos en Marte, y dentro de unos segundos estamos en Júpiter. Después estaremos en Mercurio, después descenderemos a la Tierra. Estaremos con Cristo. La bienaventuranza de la iglesia es tan grande, es tan grande. El arrebatamiento de la iglesia será como un imán celestial. El arrebatamiento, un imán. ¿Sabes qué es un imán, verdad? Un imán. Cristo vendrá a la tierra como un poderoso y gigantesco imán y llevará a su pueblo hasta las nubes y de ahí a su gloria, porque la Biblia dice que Él vendrá y se quedará en las nubes y nosotros nos reuniremos con Él en los aires. Será como un acoplamiento espacial. Cuando un imán pasa volando por la tierra y por un lugar donde está lleno de basura, solamente las cosas metálicas que vuelan volarán a su encuentro. Si un imán pasa arriba de un terreno, de una tierra donde está llena de basura, solamente los objetos que son metálicos suben para arriba. Así también será el arrebatamiento de la iglesia. Cristo, el divino imán, pasará por la tierra volando, del cual la tierra es una gigantesca basura moral. Solamente los salvos que tengan el metal del Espíritu Santo volarán hasta las nubes para encontrarse con Él. Será un imán y llevará, pasará en medio de la basura de la tierra el gran imán, y solamente los que tienen los metales, el poder del Espíritu de Dios, subirán para arriba e irán para siempre con Él. Juan 14:2, la Biblia dice: yo os vendré otra vez para os llevar conmigo. En el arrebatamiento nuestros vestidos se quedarán aquí. Cristo, cuando resucitó, dejó sus vestidos en el sepulcro, los lienzos y el sudario. Juan capítulo 20, el versículo 4. Corrían 2 juntos, pero el otro discípulo corrió más prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras de él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Quiere decir que en el arrebatamiento de la iglesia, como Cristo, cuando se levantó de los muertos, sus vestidos se quedaron aquí. ¿Usted puede imaginar el pánico que será? A las 4 de la tarde, es un viernes, en la 605 North. Usted puede imaginar los carros. Usted puede imaginar los policías no dar ninguna explicación, solo para hacer la corbata, el traje, el zapato. Será algo fenomenal. Será algo increíble el arrebatamiento de la iglesia. Aviones explotarán en el aire porque los pilotos del cristiano y subirán los dos. Y el avión marchará para la destrucción. Trenes irán a descarrilarse. Será un infierno el día del arrebatamiento de la iglesia. La Biblia dice que los soldados habían quitado la túnica de Cristo. Si nuestros vestidos serán quitados también. Cuando el profeta Elías fue arrebatado al cielo, sus vestidos cayeron. La Biblia dice en 2 Reyes 2:13 que cayó el manto de Elías y Eliseo lo corrió. Así también los que se quedaren aquí mirarán los vestidos de los que fueron arrebatados. Eliseo recorrió el manto de Elías en el suelo y gritó y dijo: Padre mío, Padre y caballería de Israel. Así también los que se quedaran aquí gritarán: este subió, y yo no.
será algo excepcional el día del arrebatamiento de la iglesia. Será un día grande para nosotros, pero será un día triste, de dolor y de angustia para aquellos que se quedan. Hay una serie de controversias en el asunto si todos los niños subirán en el arrebatamiento de la iglesia. Hay dos puntos de vista, yo se lo voy a hablar los dos. Dios tiene la última palabra, es un asunto muy controversial. Hay dos líneas de pensamientos de muchos teólogos. Algunos afirman que todos los niños subirán, otros dicen que no. Algunos dicen que solamente niños chiquitos o hasta 8 o 9 años de edad. Otros dicen que algunos niños saben lo que ya es correcto y lo que no es correcto, aún siendo niños más de 9 o 10 años de edad. Porque la Biblia dice que aún se juzga el niño por sus acciones, si sus actos o hechos son puros o no. Son dos líneas de pensamiento. Algunos teólogos que muestran algunas pruebas que sí, que todos subirán. Pablo dijo que por la culpa de Adán todos se condenarán, porque es el pecado original. Pero por la gracia del segundo Adán, Cristo, todos serán salvos. Esos teólogos dicen que todo niño de 3 o 4 años de edad es la edad de la irresponsabilidad, son inocentes. Presta atención. Tal niño no es responsable por sus hechos, por lo tanto es salvo hasta los 3, 4, 5 o 9 años de edad. Pero otros teólogos dicen que después de la edad de la niñez, hasta los 8 o 9 años de edad, este niño no se salvará sin que se convierta a Cristo. Mismo que tal hijo sea hijo del profeta Daniel, de Noé o de Job, de acuerdo a las escrituras en Ezequiel 14. Vamos a leer. Ezequiel capítulo 14 y el versículo 12. Mira bien. 14:2. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose perfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortaré de ella los hombres y bestias, si estuvieren en medio de ella estos 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarán únicamente sus propias vidas, dice Jehová de los ejércitos. Sus propias vidas, no de sus hijos. Pero mira bien. Y se hiciere pasar bestias feroces sobre la tierra y se asolaren, y quedare desolada de modo que no haya quien pase a cara de las fieras, y estos 3 varones estuvieran en medio de ella. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que ni aún sus hijos ni sus hijas se escaparán. Ellos solos serán librados de la tierra por su propia justicia. Estos teólogos dicen que el niño debe recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Que hay una edad, y nadie lo tiene la autoridad para decir cuál es la edad cuando el niño debe bautizarse o no, porque hay niños de 9 años de edad que son criminales. Hay niños de 8 años de edad que son asesinos. Y hay niños de 5 años de edad que venden crack y cocaine y ellos saben lo que están haciendo. Mismo que tal hijo sea hijo del profeta Daniel, de Noé o de Job, de acuerdo a las escrituras en Ezequiel 14. Vamos a leer. Ezequiel capítulo 14 y el versículo 12. Mira bien. 14:2. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose perfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortaré de ella los hombres y bestias, si estuviere en medio de ella estos 3 varones, Noé, Daniel y Job,
Ellos por su justicia librarán únicamente sus propias vidas, dice Jehová de los ejércitos. Sus propias vidas, no de sus hijos. Pero mira bien. Y se hiciere pasar bestias feroces sobre la tierra y se asolaren, y quedare desolada de modo que no haya quien pase a cargo de las fieras, y esos 3 varones estuvieran en medio de ella. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que ni aun sus hijos, ni sus hijas se escaparán. Ellos solos serán librados de la tierra por su propia justicia. Estos teólogos dicen que el niño debe recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Que hay una edad y nadie lo tiene la autoridad para decir cuál es la edad cuando el niño debe bautizarse o no, porque hay niños de 9 años de edad que son criminales. Hay niños de 8 años de edad que son asesinos. Y hay niños de 5 años de edad que venden crack y cocaine y ellos saben lo que están haciendo. Tal niño, si es salvo hasta los 8 o 9 años, nadie puede estipular una cierta edad. Si tal niño ya es consciente de sus hechos y reconoce el bien y el mal, tal niño necesita hacer una decisión por Cristo, dicen ellos, esos teólogos, porque allá no entrará nada de sucio. Solamente el niño lavado por la sangre de Jesús. Hay teólogos que muestran algunas pruebas que no todos los niños subirán. Primero, muchos creyentes basados, dicen ellos, en Marcos 10:13, dejad los niños venir hasta mí, porque de ellos el reino de Dios, creen que todos los niños subirán para el cielo, sean hijos de salvos o no. Pero si examinamos a fondo, dicen ellos, esa escritura, dicen esos teólogos, veremos que solamente los niños que están en Cristo se salvarán, porque Él dijo, dejad los niños venir a mí, o dejar los niños ser míos. El hecho de decir que deja a los niños ir a Jesús, dicen ellos, quiere decir, según esos teólogos, que el niño por naturaleza no está con Cristo. Y es necesario llevarlos a Jesús y dejar que ellos mismos, por sus propias voluntades, reciban a Cristo como Señor y Salvador. Yo he visto niños en campañas evangelísticas llorar y pasar adelante a recibir a Jesús. Nosotros a veces lo ignoramos, pero ellos saben de una cierta edad en adelante lo que es bien y lo que es mal. Si los padres no traen los hijos a Cristo, los mismos se quedarán lejos del Señor. Billy Graham, cuando cada niño de él llegaba a los 8 o 9 años de edad, 10 años, él se cerraba en el cuarto y predicaba el evangelio para ellos. Y hacía a ellos recibir al Señor como su Señor y Salvador. La Biblia dice en este versículo que tomando Jesús un niño en sus brazos dijo que el que no recibiera el reino de Dios como un niño no entrará en él. Marcos 10:15. El hecho de decir que quien no fuese como un niño no entrará en el cielo, no quiere decir que todos los niños entrarán. Por el hecho de ser niños se salvarán. Y sí quiere decir que si una persona no recibiera la doctrina de Cristo con la sencillez de un niño, por lo tanto un niño recibir la doctrina de Cristo, no entrará en el reino de los cielos. Esa expresión también incluye la idea de que los niños deben recibir a Cristo para ser salvos. Por ese versículo dice, ¿quién no recibir el reino de Dios como un niño? Entonces un niño es necesario llevarlo a Jesús. Si un niño se salvase por el hecho de ser niño, esto sería decir que no existe el pecado original. Sería negar la consecuencia del pecado de Adán, dicen ellos, que se extiende por todas las generaciones. Y la Biblia dice que en Adán todos murieron y que la muerte se extendió a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, el pecado original a una cierta edad termina entonces su dispensación, lo podemos decir así de gracia, y que el niño sabe el bien y el mal, que tiene que decidir por sus hechos, dicen ellos. La Biblia dice que los hijos de los impíos están lejos de la salvación. Job, capítulo 5, versículo 4. Que los hijos de los impíos están lejos de la salvación. Y el Salmo 58:3 dice que los hijos de los impíos andan errados desde cuando han nacido, desde el vientre. La Biblia dice que somos hechos en iniquidad y que en pecados nosotros hemos sido engendrados. Salmo 51:5. En pecado me concebió mi madre, dijo David. Es el pecado original. La Biblia dice que somos por naturaleza hijos de la ira y no de la salvación. En Efesios 2:3. Hijos de desobediencia por naturaleza e hijos de perdición y de ira.
La Biblia dice en 1 Corintios 7:14 que los padres que no son santos, los hijos nacen inmundos. Y Apocalipsis 21:27 dice que allá no entrará ninguna cosa inmunda. Pero no quiere decir que un hijo de un impío que muere en un accidente no es salvo. Eso es distinto. Eso es distinto. Pero está diciendo, cuando llega el niño a una cierta edad, él es responsable, según ellos, de recibir a Jesús. La Biblia dice que las personas son malas desde su juventud, Génesis 8:21. Esos teólogos dicen, mira bien, que Ezequiel 18:4 que dice, el alma que pecare hasta morirá. Entonces, porque todos mueren, los niños entonces, ¿por qué mueren los niños si los niños no pecan? El alma que pecare morirá. Si los niños entonces no pecan, no morirían. Porque nace con el pecado original, ¿no es así? Si los niños no pecasen, no morirían, dicen ellos, porque solamente el que peca muere. Si Adán no hubiera pecado, todavía estaría vivo. Cristo no podría morir, porque nunca había pecado. Y porque este Cristo podría decir, nadie puede quitarme la vida, pero yo la doy de mí mismo. No la podían quitar, porque no nació en pecado. Él era puro y santo. Él no había nacido del pecado original, él fue engendrado por el poder del Espíritu de Dios. Engendrado. La Biblia dice en Éxodo 25 que Dios visitaría la maldad de los padres en los hijos. La Biblia dice que en el diluvio no se salvó ningún niño, 1 Pedro 3:20, solamente personas maduras. Ahora mira bien, la Biblia dice que en la destrucción de Sodoma y Gomorra no se salvó ningún niño, de impíos o no, todos murieron. Génesis 18, 29 y 30. La Biblia dice en Oseas 4:6 que Dios se olvidará de los hijos de los padres que se olvidaron de obedecer la palabra de Dios. La Biblia dice en Números 16, 27 a 33 que Coré, Datán y Abirón, con sus haciendas, mujeres, familia y hijos, descendieron vivos al infierno. Y el versículo 27 dice hijos chiquitos. Vamos a leer para que usted vea. Números capítulo 16. Números capítulo 16. Y el versículo 27. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abirón, en derredor. Y Datán y Abirón salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos, o chiquititos. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas esas cosas y que yo no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres, murieren estos. O si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, descenderán vivos al infierno. Entonces conoceréis que esos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar esas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, sus casas, todos sus hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol. Y le cubrió la tierra y perecieron del medio de la congregación con sus hijos, mujeres y pequeños. La Biblia dice en Ezequiel 14, 12, 18, que Dios se enviase un castigo a la tierra. Ninguno de esos tres hombres se salvarían, sus hijos. Ni Noé, ni Job, ni Daniel. La Biblia dice en Apocalipsis 20:12 que Juan vio los muertos, grandes y pequeños, delante del trono de Dios. Ese grandes y pequeños no es ricos y pobres. ¿Sabes por qué no? Porque la Biblia dice en Apocalipsis 13:16 que habían niños delante del juicio del gran trono blanco, niños que serían sentenciados al lago de fuego. Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 16. Esto es profundo y es controversial. Y hasta que todos, pequeños y grandes, pequeños, niños, chiquititos, ricos y pobres, entonces pequeños y grandes, más ricos y pobres, porque era esa decisión entonces, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en el frente. Mira bien, niños podrán ir al infierno, según esos teólogos, si no reciben al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador.
Grandes y pequeños no quiere decir ricos y pobres, y sí adultos y niños. Apocalipsis 13:16, Juan hace una separación entre grandes y pequeños, ricos y pobres, dando así la prueba que grandes y pequeños no quiere decir ricos y pobres, y sí adultos y niños. Yo preguntaría entonces, ¿a qué edad un niño es responsable por sus hechos? Usted va en la frontera en Tijuana, usted verá niños de 8, 9, 10 años de edad, ellos ganan su propia vida, ellos trabajan, ellos saben hablar, ellos saben mentir, ellos saben lo que es el bien y el mal. En São Paulo, en Brasil, a muchos años atrás, hubo una cuadrilla de niños de 9 años de edad que asesinaron 17 personas. ¿Usted cree que esos niños son salvos? La Biblia dice que allá no entrará asesino. Los niños que venden droga y la compran, los niños en la prostitución. Tal niño y todo niño después de 9 años de edad, él sabe discernir entre el bien y el mal. Y es responsable por sus hechos, según los teólogos delante de Dios, porque no hay ninguna escritura que estipula la edad que un niño debe bautizarse. Yo estoy de acuerdo. Los que han puesto edad, eso es doctrina de hombres y eso no tiene que ver nada con la palabra. Porque un niño que llega para bautizarse y el padre no le deja hasta los 12 años de edad y él quiere bautizarse, y el niño anda en otros caminos que su padre no sabe y muere y va al infierno, la responsabilidad es de su padre. Corrie ten Boom aceptó a Cristo cuando tenía 5 años de edad y yo acepté cuando tenía 4. Yo pasé adelante en los brazos de mi madre en la Asamblea de Dios en Brasil y con lágrimas en mi cara yo dije, yo quiero a este Jesucristo que vive en mi corazoncito. Y me acuerdo una vez que yo estaba dentro del carro, y entonces mi padre frenó y entonces yo me pegué con el borde y entonces yo dije, ¡ay! Dolió Jesucristo en mi corazoncito. Entonces mi madre dijo, ¿pero por qué? Porque tú dijiste que le vive en mi corazón y yo lo pegué, seguro que le pegué el corazoncito. Los niños deben ser llevados para recibir a Jesús. Pero ¿cómo será este arrebatamiento de la iglesia? Hay muchas distintas opiniones en relación al arrebatamiento de la iglesia. Unos piensan que será en un abrir y cerrar de ojos. Otros piensan que el pasaje de 1 Corintios 15, 51 y 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados, que habrá de ser en un abrir y cerrar de ojos que nuestro cuerpo será transformado. No será el arrebatamiento de la iglesia, dicen ellos, en un momento. Que seremos transformados del material para el espiritual y no el arrebatamiento en sí. Otros piensan que el arrebatamiento no será tan rápido, que será visible y que muchos verán a los santos subiendo al cielo. Y los creyentes que se quedaren aquí verán a los que suben. Primero, la Biblia dice que Eliseo vio a Elías subir. El arrebatamiento del profeta Elías es un claro arrebatamiento de la iglesia, dicen algunos. Segundo Reyes 2, 1, 12. Y habla claramente que Eliseo vio cuando Elías fue arrebatado. Elías le preguntó lo que Eliseo quería. Si él lo viera subiendo, le sería concedido. Y así lo fue. Y la escritura dice que Eliseo lo vio. Segundo, los apóstoles vieron a Jesucristo subir. Los apóstoles, más de 500 personas, vieron a Jesús subir al cielo y desaparecer las nubes, y los ángeles bajaron y dijeron, varones galileos, ¿por qué miráis al cielo? A este mismo Jesús que visteis subir, descenderá nuevamente con nosotros. Y tercero, los 2 testigos del Apocalipsis, la Biblia dice que esos 2 tipos de creyentes que serán muertos y después arrebatados al cielo durante la gran tribulación, subirán despacio y todo ojo lo verá.
Algunos dicen que será en un abrir y cerrar de ojos y el arrebatamiento de la iglesia. Pero la Biblia dice, habla un misterio, dijo Pablo. Ni todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Transformados el cuerpo. Pero la Biblia dice, habla un misterio, dijo Pablo. Ni todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Transformados el cuerpo. Tal vez, el arrebatamiento de los santos será despacio. Y los creyentes que se quedaren aquí mirarán a los santos subir. Y se pegarán en los pechos y llorarán. Porque mirarán la iglesia subir. Sean cuales fueren los puntos de vista, lo importante es estar preparado para este acontecimiento. Como les dice, primero, unos piensan que será un abrir y cerrar de ojos. Porque la Biblia dice en Mateo 24:27, como el relámpago que sale del occidente y se muestra en el oriente, así será la venida del Hijo del Hombre. Otros dicen que esto es la transformación del cuerpo, del corruptible al incorruptible. Otros piensan que el arrebatamiento será despacio, que no será tan rápido, que será visible, y que los creyentes que se quedaren aquí mirarán los santos subir. Pero lo cierto es que los impíos no verán este acontecimiento glorioso. Los impíos no verán. No verán porque el arrebatamiento será para la iglesia. Tal vez cuando Cristo venga a llevar su iglesia, los creyentes que no eran salvos mirarán los salvos subir como una prueba que realmente era cierto el arrebatamiento de la iglesia y que ellos no estaban preparados. Eliseo vio a Elías subir. Los apóstoles miraron a Jesucristo subir. Y los dos testigos del Apocalipsis del mundo mirarán subir vía satellite. ¿Quién subirá en el arrebatamiento de la iglesia y quién no subirá? Subirán todos los salvos. Habrá dos en una cama. Uno subirá y el otro se quedará. Lucas 17:34. Dos mujeres estarán en un molino. Una subirá y la otra se quedará. Lucas 17:35. Usted preguntará, ¿cómo dos mujeres estarán en el molino? ¿Y cómo dos mujeres entonces estarán durmiendo? Esto quiere decir que al mismo tiempo que Él viene para el occidente, que está trabajando con el molino, Él vendrá para el oriente, que están durmiendo. Estarán dos en una cama, uno será llevado y el otro será dejado. Estarán dos en un molino, uno será dejado y el otro será dejado, porque no hay nada trabajando en el molino a las 3 de la mañana. Al mismo tiempo que Él viene para el oriente, la parte del oriente del mundo, Él vendrá para el occidente. En una sola parte. Habrá dos en un campo, uno subirá y el otro se quedará. Lucas 17:36. Subirán 5 vírgenes y se quedarán las otras 5. Mateos 25:1-13. No subirán los malos siervos. Lucas 12:46, los que fueron irresponsables con los dones y los talentos que Él dio. No subirán los tibios y serán vomitados. Apocalipsis 3:15-16. No eres frío y no eres caliente. Como eres tibio, te vomitaré de mi boca. No subirán los inútiles y serán echados en las tinieblas. Mateo 25:30. Y correrá la cizaña y la echará en el fuego. No subirán los que no fueron el sal de la tierra. Mateo 5:13. Cuando la sal entonces ya no tiene sabor, solamente es usada para echarla fuera y que sea pisada por los hombres. No subirán los que no dieron frutos. Juan 15:2. Y todo pámpano que no dé fruto será cortado y echado en el fuego. Ni todos los creyentes subirán, pues no es suficiente creer con la boca o intelectualmente para salvarnos. Mateo 7:21-23 dice, yo prediqué en tu nombre, no te conozco. Yo hice milagros en tu nombre, no te conozco. Yo hice sanidades en tu nombre, no te conozco. Porque ni todo aquel que dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios. Pero el que hace la voluntad de mi Padre entrará en el reino de Dios. Nuestra justicia para entrar allá debe ser mayor de los escribas y fariseos. Mateo 5:1000. Un fariseo ayunaba y diezmaba 2 veces por semana, pero eso no era suficiente. Lucas 18:10-14. Él subió y dijo, yo no soy como este. Yo ayuno y yo diezmo. Y el pecador no osaba ni levantar su rostro al cielo. Pegaba en el pecho y decía, Señor, ten misericordia de mí porque soy pecador. Ese salió justificado y el otro no. Tenemos que creer más que los demonios para salvarnos. Pues ellos creen y tiemblan, pero muchos creyentes creen, pero no tiemblan. Santiago 12:9, la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Eso es miedo, temor al Señor.
Pero muchos creyentes creen, pero no tiendan. Si somos fieles hasta el fin, seremos salvos. Hebreos 3, 1 a 6. Y Moisés fue fiel en toda la obra que le fue recomendada. Si somos fieles hasta la muerte, seremos salvos. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Si retenemos nuestra confianza en Él, hasta el fin seremos salvos para siempre. Hebreos 3:14. Si somos fieles, Él permanecerá fiel. Si seremos fieles hasta el fin. Si retenemos la palabra, seremos salvos. 1 Corintios 15:2. Esta es la palabra que os he anunciado, a fin de que reteniéndola tenéis vida eterna. Tenemos que obrar, porque la fe sin obra es muerta. Santiago 2:17 y Mateo 5:16. Que vean vuestras buenas obras, para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Los salvos tienen un nombre escrito en el libro de la vida. Lucas 10:20. No os regocijéis porque Satanás cayó como un rayo del cielo, o que los demonios os sujetan. Regocijaos porque vuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Pero la persona que se aleja de Dios, su nombre estará escrito en la tierra. Vamos a leer eso. Jeremías capítulo 17 y el versículo 13. Jeremías capítulo 17 y el versículo 13. Mire bien, la persona que se aleja de Dios, su nombre será escrito en la tierra. Jeremías capítulo 17 y el versículo 13. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de ti serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Mira bien. Y tal persona, su nombre será borrado del libro de la vida. Éxodo capítulo 32 y versículo 33. Éxodo capítulo 32 y el versículo 33. Mira bien. Y Jehová respondió a Moisés: el que pecare contra mí, a este borraré de mi libro. O rayaré de mi libro. La tierra desaparecerá. La Biblia dice en Apocalipsis 20:11. Y delante del gran trono blanco desaparecieron el cielo, la tierra y los infiernos, y no fue encontrado lugar para ellos. Si tal persona que se aparta de Cristo, su nombre es borrado del libro de la vida y luego escrito en la tierra, pero luego la tierra desaparece, eso quiere decir que desaparecerá el nombre de tal persona. Por lo tanto, el tal será condenado, porque perdió su nombre del libro de la vida y también lo perdió de la tierra. Y el que no tiene su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero será condenado. Apocalipsis 20:15. Y los muertos fueron juzgados, los muertos, los impíos. La iglesia no es considerada muerta. La iglesia estará sentada en los tronos para juzgar el mundo. Y los muertos fueron juzgados según sus obras. Y los que no estaban escritos en el libro de la vida fueron echados en el lago de fuego. Solamente subirán a los que fueron sellados con el poder del Espíritu Santo. Sí, porque el que no tiene el Espíritu Santo no es de Dios. Romanos capítulo 8 y el versículo 9. Romanos capítulo 8 y el versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, este tal no es de Él. Pero eso no es bautismo del Espíritu de Dios. Eso es el espíritu de habitación cuando una persona recibe a Cristo. Sí, porque el que no nazca del Espíritu no entrará en él. Juan 3:5. El que nace de la carne es carne, el que nace del Espíritu es Espíritu. Las 5 vírgenes no tenían el aceite del Espíritu Santo y no entraron. Mateo 25:1-13. Pero no debemos confundir el bautismo del Espíritu Santo con el sello del Espíritu Santo. El sello es cuando la persona recibe a Cristo y es sellada. Es las arras de nuestra redención. No es la plenitud del Espíritu Santo. No es aushano, no es pleonazo. Toda persona que cree en Cristo y lo acepta de todo el corazón, tal persona es instantáneamente sellada con el Espíritu Santo, mismo que tal persona no haya sido bautizada en las aguas y en el bautismo del Espíritu Santo. Mira bien, Efesios 1:13. Efesios capítulo 1 y el versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, que es para la salvación, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese es el espíritu de la habitación, el espíritu de la conversión, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Eso es recibir a Cristo.
Pero después de sellada con el Espíritu Santo, tal persona recibe la primera unción que le capacita para echar fuera demonios y sanar enfermos. Mateo capítulo 10, versículo 1. Y recibiréis poder. Recibiréis poder en contra todo el poder del enemigo. Entonces después la persona recibirá entonces una segunda unción, que es entonces para sanar los enfermos. Después la persona recibirá una tercera unción antes del bautismo del Espíritu Santo, porque Cristo sopló sobre los discípulos y les dio el Espíritu Santo antes de ser bautizados con el Espíritu de Dios. Juan capítulo 20, versículo 21 y 22. Los discípulos estaban reunidos y Jesús se presentó en el medio de ellos y ¿qué? Sopló el Espíritu Santo. Esa no era la plenitud del Espíritu. Sopló, la tercera unción. Entonces después viene la cuarta unción, por eso se llama la cuarta dimensión. El libro de Paul Young Show, la cuarta dimensión del Espíritu. Después viene el bautismo del Espíritu. Viene entonces el revestimiento del Espíritu. Viene el ausheno, el pleonazo, el augustus, que traerá virtud, poder. En el original griego es dunamis, dinamita. Mateo 3:11, ellos bautizarán fuego y en el Espíritu. El fuego que purifica del pecado y en el Espíritu que nos capacita y abre la puerta para los dones espirituales en 1 Corintios 12. Este fue el bautismo de los 120 que estaban reunidos en Hechos 2. Pero ¿cómo eran entonces los discípulos antes del bautismo del Espíritu Santo? Primero, ellos eran salvos y gozosos, porque Lucas 10:20 decía que sus nombres estaban escritos en el libro de la vida. Segundo, ellos tenían un solo espíritu, porque la Biblia decía en 1 Corintios 12:13 que un mismo es el espíritu y una misma es la repartición. Tercero, ellos estaban en Cristo. Juan 15:7. Si vosotros estuviereis en mí y yo estuviera en vosotros, pediréis todo lo que quisiereis, se os será hecho. Cuarto, ellos no eran del mundo. Juan 17:14. Yo no soy del mundo como vosotros no sois del mundo, y el mundo os odiará como os ha odiado a mí. Quinto, ellos tenían autoridad. Lucas 9:1 y Mateo 10:1. Sexto, ellos fueron soplados con el poder del Espíritu Santo. Juan 20:22. Ellos eran salvos, gozosos, tenían un solo espíritu, estaban en Cristo, no eran del mundo, tenían autoridad para sanar enfermos, para echar fuera demonios, fueron soplados con el Espíritu Santo, pero no eran bautizados con el Espíritu Santo. Porque Cristo les dijo en Hechos 1, 4 y 5 que esperase el derramamiento del Espíritu Santo en Jerusalén. Y Hechos 1, 8 les dijo, y vendrá sobre vosotros el poder del Espíritu Santo, y me seréis mis testigos en Judea, en Samaria y hasta el fin del mundo. Cristo no fue bautizado con el fuego porque Él ya era santo y no tenía pecado. Por esto solamente descendió la paloma del Espíritu Santo en Él, porque Él era Espíritu en Él. 1 Corintios capítulo 5 y el versículo 21. 2 Corintios 5 y el versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Mateo 3, 16 y 17, Jesús entró en el río Jordán y la paloma del Espíritu descendió sobre Él. Y Él volvió del Jordán en espíritu y fuerza. No fue en fuego, porque el fuego es nada más para entonces quemar todas las corrupciones, para purificarnos y para presentarnos santos y vivos y agradables delante de Él. La paloma descendió del Espíritu Santo en la Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo.